Estamos ya en la tercera sesión de nuestra serie Un Reino de Poder. Diga después de mí, un reino de poder. Una vez más. Ahora con fuerza. Un reino de poder. El apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y Dios nos ha dado poder a través de su Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Hemos estado hablando a lo largo de estas sesiones acerca del mover y la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hemos aprendido que una de las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo y fuego es la manifestación de los carismas de Dios, o también conocidos como los dones del Espíritu Santo. Como sabemos, son 9 carismas del Espíritu, y Él reparte a cada uno según Él quiere. Diga conmigo, Él da a cada uno, según Él quiere. Y algo que también debemos de tener siempre presente es que estos dones, estos regalos de Dios, son irrevocables. De modo que es responsabilidad del creyente el expresarlos y desarrollarlos, más de como en un inicio tuvieron lugar en su manifestación. Cada uno de nosotros, cuando recién tiene un encuentro con el Espíritu Santo, recibe de Él un don, recibe de Él una gracia, y es nuestra responsabilidad avivarlo, mantenerlo ardiendo en nuestro diario vivir. Es nuestra responsabilidad que este don crezca. ¿Amén? Amén. Recordemos por un momento que las manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes producían un genuino asombro entre los no creyentes. De modo que estos eran impactados por la presencia del reino de los cielos en medio de ellos, el cual era establecido a través de la vida de la iglesia. En el tiempo de la iglesia primitiva, si algo daba testimonio de la evidencia, de la realidad, del poder del Evangelio, era la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo por medio de la vida de los apóstoles y por medio de la vida de los creyentes. Es bien importante que nosotros entendamos que cuando la Escritura nos dice que la palabra de Dios se difundía con un poder arrollador, lo está diciendo como consecuencia del nivel de poder en el cual la iglesia apostólica se movía. Y ese poder está disponible para nosotros hoy y aún más, porque la Escritura dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Amén. Si hoy queremos impactar a nuestra nación, debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Ahora, ¿cuántos desean esto? Amén. Porque es muy diferente entender a desear. Y hay muchas personas hoy día que saben acerca del Espíritu Santo, que comprenden acerca del Espíritu Santo, pero que no desean al Espíritu Santo. Cuando deseas algo, ese deseo te mueve del lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se convierte en atractivo y provocativo para tu vida. Entonces, si algo no te provoca, no te puede mover. Pero cuando deseamos al Espíritu Santo y cuando realmente Él se convierte en una necesidad para nosotros, entonces no solamente nos vamos a conformar con saber de Él, con comprender de Él, vamos a anhelar experimentarlo. Y eso es algo que la iglesia de Jesucristo debe de desear con todo su corazón. Porque esa era la forma en la cual la iglesia apostólica impactó su generación. Acompáñenme a ver lo que dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38. Y la palabra de Dios nos está dando testimonio por medio de Pedro en relación a Cristo. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo es que Jesús desarrolló su ministerio? Y por boca del apóstol Pedro, la Escritura dice así: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si algo caracterizaba el ministerio del Señor Jesucristo, escuche con atención lo que le voy a decir, no eran sus palabras elocuentes, ni eran las multitudes que le seguían, ni eran tampoco aquellas personas que en torno a Él hablaban. Si algo distinguía el ministerio del Señor Jesucristo, eran las manifestaciones de poder sobrenatural de Dios obrando a través de Él. Y la iglesia de Jesús hoy día tiene que moverse en la misma dimensión, tiene que moverse en la misma intensidad, tiene que moverse
en el mismo nivel, en el mismo estándar. Por eso consideremos lo que la palabra de Dios nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra de nuestro Dios: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. Diga conmigo, Él nos ungió. Ahora díganle de al lado, Él te ha ungido. Si usted ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo y fuego, si usted ha sido bautizado en la tercera persona de la divinidad, Él le ha ungido. Y la unción que está en usted le capacita para establecer el reino de los cielos en medio de una generación que carece de conocimiento de la verdad. Cada uno de nosotros debería anhelar con una verdadera y genuina pasión el experimentar una mayor profundidad en cuanto a su relación con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu en nosotros nos faculta para establecer el reino de Dios en esta generación. Por este motivo es de suma importancia que consideremos las palabras del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 31, leamos juntos: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Una vez más, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Cuando Pablo utiliza la parte o la expresión por su parte, está refiriendo a que él ya tomó una decisión. Yo he tomado la decisión de ambicionar los mejores dones. Ahora les toca a ustedes tomar la decisión. Cada uno de nosotros determina cuánto tiene de Dios. Cada uno de nosotros determina cuánto tiene del Espíritu Santo para manifestar el poder y la veracidad del mensaje del Evangelio. Porque la realidad es que muchas personas hoy día no se están moviendo en el nivel que Dios desea a causa de que están conformes. Y para ellos está bien con saberse salvos y está bien con asistir a una iglesia de forma regular. Pero esto no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y es algo que debemos de tener presente. Porque de otra manera nosotros no vamos a poder impactar nuestra generación. En esta palabra que el apóstol utiliza en su carta a los Corintios, cuando dice ambicionen, y le he puesto un asterisco ahí, el apóstol Pablo nos está diciendo que deberíamos desear, anhelar, buscar celosamente, tener en alto valor y estima los mejores dones espirituales. Como hemos visto, los dones del Espíritu no están jerarquizados ni clasificados en orden de valor, sino que Pablo, cuando refiere a los mejores dones, hace un claro señalamiento en relación a nuestra necesidad. ¿Hacia dónde te está moviendo el Espíritu Santo? ¿Hacia qué te ha llamado el Espíritu Santo? Estos dones, que son los mejores para ti, te van a facultar para cumplir con el llamamiento que Dios te ha dado. Entonces, cuando dice los mejores dones, no está refiriendo a que haya dones de primera clase y de segunda clase. Todos los dones del Espíritu Santo son valiosos y poderosos, útiles y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Pero los mejores dones son aquellos que tú específicamente requieres con mayor avidez en tu vida para alcanzar el propósito de Dios para ti. Entonces es tan importante que entendamos que esta gracia de parte de Dios es algo que recibimos de forma gratuita por medio de la fe en Jesucristo y a través de un encuentro con el Espíritu Santo. Él nos da sus regalos. ¿Entendemos esto? Y esto es algo que deberíamos de tener siempre presente porque se nos olvida. Y cuando hablamos de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, siempre viene a nuestra mente el pensamiento de no he hecho lo suficiente como para tenerlo. Pero son regalos de Dios, son dádivas, son obsequios
que Dios le da a aquellos que genuinamente manifiestan un hambre, una necesidad, una pasión, un deseo, una búsqueda por tenerlos de parte de Dios. Es un don, es un regalo. Los dones del Espíritu Santo son un regalo. Y la Biblia nos dice que nos han sido dados no para nosotros de forma egoísta y pensando que nosotros debemos de ser los únicos que se han de ver beneficiados por dicho don. Los dones, dice el apóstol Pedro, deben de ponerse al servicio del cuerpo de Cristo, de manera que la iglesia sea edificada. Entonces, si yo recibo un don de parte de Dios, yo debo de empeñarme en que ese don sea desarrollado, en que ese don crezca, no para que la gente me admire, sino para que el cuerpo de Cristo reciba la edificación que necesita. Entonces debemos de tener bien claro a qué hemos sido llamados por Cristo para anhelar, para ambicionar, para desear los mejores dones. Jamás debemos olvidar que cada don que recibamos de parte de Dios es una gracia divina y nos ha sido dado para la edificación del cuerpo de Cristo. En la sesión pasada hablamos de los dones del habla. Y estos eran, ¿recuerda cuáles eran? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Hoy vamos a hablar acerca de los dones de conocimiento. Diga conmigo, dones de conocimiento. Una vez más, dones de conocimiento. Hoy vamos a hablar acerca de los dones de conocimiento. Y esto entra dentro de la clasificación de los dones espirituales. Y dentro de esta clasificación de los dones de conocimiento encontramos la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Una vez más, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Cuando nos referimos a los dones de conocimiento, hacemos referencia hacia aquellos carismas de Dios que de forma sobrenatural, escuche, nos revelan, traen a nosotros, nos hacen poder ver, tener en alcance un fragmento del conocimiento de Dios. Entonces, cuando hablamos de los dones de conocimiento, es importante considerar esto. Estamos hablando de los dones de conocimiento. Y un don nos es dado ¿para qué? Para compartirlo. Me fue regalado un don y lo he compartido. Es lo que quiero que tengan ustedes presentes. Tenemos que compartir lo que Dios nos da. ¿Ok? Ahora bien, los dones de conocimiento hay 3. Y son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Vamos sobre el primero, vamos a trabajar sobre el primero. El don es palabra de sabiduría. Y vamos a ver la base bíblica. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, verso 8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Primero está mencionando el apóstol Pablo que a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Y ese es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos a ver otro fundamento escritural y es Isaías capítulo 11, verso 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El profeta Isaías nos está hablando acerca de aquello que caracterizaría la vida del Cristo. Y si nosotros, la iglesia, somos el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, nosotros también tenemos al alcance aquello que por el Espíritu le fue concedido. Y ese espíritu de sabiduría que se manifiesta a través del don de la palabra de sabiduría es algo que la iglesia no solamente debe de entender, debe de anhelar, debe de ambicionar, debe de desear.
Veamos el concepto de palabra de sabiduría. Y dice así: la palabra de sabiduría es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual le es revelado por Dios el conocimiento necesario y su aplicación para dar una correcta solución a una situación específica en un tiempo y persona específica. Entonces, este es un don muy importante y valioso, mayormente para aquellos que tienen el don de maestro en una iglesia, para aquellos que sirven al cuerpo de Cristo dando consejería, y para el liderazgo en general. Deberíamos ambicionar, desear, anhelar tener en nosotros ese don de palabra de sabiduría. Amén. La Biblia nos enseña que los miembros del staff de la iglesia primitiva requerían ser personas llenas de sabiduría. ¿Por qué? Porque la iglesia iba a enfrentar dificultades. La iglesia iba a enfrentar situaciones adversas. Y se requería de gente sabia para que a través de sus palabras el Espíritu Santo les revelara su voluntad para situaciones específicas, de momentos muy particulares. Y esto es algo que debemos de tener muy presente. Por eso la Escritura enfatiza que aquellos que habrían de servir en la iglesia apostólica debían de ser gente llena de sabiduría. ¿Dónde distinguimos a alguien que habla con sabiduría a alguien que habla con torpeza? En cómo se manejan los conflictos. Los conflictos dentro de la organización llamada iglesia están a la orden del día. Pero solamente el ejercicio del don de la palabra de sabiduría puede traer paz a cualquier circunstancia que lo requiera. Entonces necesitamos entender que la palabra de sabiduría nos sirve para que los fuegos en la iglesia, en nuestra vida personal, en las circunstancias que vivimos, se extingan y no ardan más. Necesitamos entender esto. Acompáñame al primer libro de Reyes. Vamos a ver un ejemplo de cómo la sabiduría operaba en la vida de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, versos del 16 al 28. Y dice la palabra de Dios así: tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. «No es cierto», exclamó la otra mujer. «El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo». «Mientes», insistió la primera. «El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío». Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice: «El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo». Y la otra dice: «No es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío». Entonces ordenó: «Tráiganme una espada». Cuando se la trajeron, dijo: «Partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella». La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: «Por favor, su majestad, dele ahí el niño que está vivo, pero no lo mate». En cambio la otra exclamó: «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Entonces el rey ordenó: «No lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es su madre». Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Era un caso complejo, un caso único, muy particular, en un tiempo muy especial. Y era necesario impartir justicia, era necesario hacer lo correcto.
Hay situaciones que cada uno de nosotros enfrentamos de forma específica, con personas muy cercanas a nosotros o personas que están enroladas solamente en nuestro desarrollo personal o que por alguna circunstancia se atravesaron en nuestra vida. Y hay situaciones que en muchas ocasiones salen de nuestro control y que necesitamos para resolverlas un consejo sabio. Entonces, cuando venimos a pedir consejo a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros líderes, y estos poseen el don de parte de Dios, en sus labios encontraremos sabiduría. Sabiduría que se va a aplicar como anillo al dedo a tu situación. No es la panacea para todas las situaciones similares. Y ese es el problema que muchas personas hoy día consideran. Y dicen, no, pues es que a mí me dieron una palabra de sabiduría y me funcionó, deberías de aplicarla tú. Pero no es así. Porque la palabra de sabiduría fue dada para un momento específico, un tiempo específico y una circunstancia específica. Y por eso es tan importante hacer partícipes de nuestra vida a nuestro liderazgo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en la Escritura que nos dice que la gente que estaba con Eliseo había llegado un momento de estrechez en el lugar donde vivían y fueron con Eliseo a cortar más leña y a uno de estos hombres se le cayó el hacha? Si no hubiera involucrado a Eliseo en su vida, jamás hubiera podido recuperar su hacha. Necesitamos entender que este don, operando al interior del cuerpo de Cristo, va a traer beneficios incalculables a nuestra vida. Porque es a través de la sabiduría que no solamente se tiene el conocimiento de las cosas, sino es a través de la sabiduría que podemos aplicar de forma correcta y pertinente, así como trascendente, el conocimiento que tenemos. Y cuando no hay sabiduría, no cuenta ni con la pertinencia ni con la trascendencia que se requiere. Entonces, requerimos de la palabra de sabiduría operando hoy en medio de la iglesia. Pedirle a Dios, dame esa palabra de sabiduría, para que cuando haya personas con necesidad en torno a mí, yo pueda darles el consejo, yo pueda darles la dirección, yo pueda darles la estrategia que necesitan para sacar adelante las circunstancias que enfrentan. Hay personas con las que yo me encuentro cuando estoy teniendo momentos de consejería con ellos, que están enfrentando situaciones difíciles y de pronto viene a mi vida la dirección que debo de darles. Y en ocasiones esa dirección es contrario a lo que ellos en un momento pensaban que debían hacer. Y cuando encuentro personas que no solamente quieren saber mi opinión, sino que quieren conocer el consejo de Dios a través de mi vida y hacen conforme Dios está indicando, el resultado es evidente en sus vidas. Pero cuando hay personas que solamente quieren saber lo que opino, entonces no le dan valor a lo que les digo y siguen teniendo sus mismos problemas. Cada uno de nosotros puede tener acceso a este don maravilloso del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros requiere de estas palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo y son traídas a nosotros para dar luz en medio de una situación que parece un caos, que está rodeada de tinieblas. Por eso yo les decía en el concepto que la palabra de sabiduría es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual le es revelado por Dios el conocimiento necesario y su aplicación para dar una correcta solución a una situación específica, en un tiempo específico y a una persona específica. ¿Qué no es el don de palabra de sabiduría? Conocimiento adquirido con los años, la experiencia. No es el don. Puede ser una persona que ha vivido lo suficiente como para haber enfrentado diferentes situaciones y su experiencia le ha enseñado. Y de su experiencia puede hablar. Pero no significa que ese consejo que da sea equiparable al consejo que Dios nos puede dar a través de el ejercicio del don. No estoy diciendo que es despreciable. Lo que estoy diciendo es que no debe de confundirse.
el que una persona con experiencia nos hable a que una persona con el don de palabra de sabiduría exprese lo que Dios le está revelando a su corazón. ¿Qué no es el don de palabra de sabiduría? Ese conocimiento adquirido por algún medio natural. Hay personas que leen demasiado, que estudian y tienen mucho conocimiento. Bueno, ese conocimiento puede ser que en algún momento les ayude a resolver cierto tipo de problemas, pero no significa que tienen el don de palabra de sabiduría. Tampoco es aquella forma de manipulación que utilizan muchos para sacar ventaja de la necesidad de los demás. Están viendo que alguien tiene alguna carencia y dicen, pues yo te doy mi consejo sabio, véndelo. Yo te lo compro, pero véndemelo más barato ya que estás bien apurado. Y tratan de sacar ventaja de otros, mayormente cuando ven su necesidad, pero argumentan que esa es la palabra de sabiduría que Dios les ha dado para sacar a esas personas del problema que están enfrentando. ¿Qué más no es la palabra de sabiduría? Son consejos basados en ideas abstractas y carnales, carentes de fundamento escritural que confirmen dicha dirección. Hay personas que están simplemente dando consejos carnales, basados en sus impulsos, basados en su sentir. ¿Te la hizo? Cóbrasela. No te dejes. Pero ¿qué es lo que está motivando ese consejo? Una actitud carnal. Hay personas que vienen conmigo y me dicen, he estado experimentando abuso de esta u otra y esta aquella otra forma. ¿Qué me aconseja, pastor? Métalo a la cárcel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ley fue establecida para juzgar a los pecadores y no a los justos. Hay ocasiones en las que vamos a darnos cuenta que se abre una luz en medio de la dificultad que tenemos y Dios nos está dando los elementos para poder movernos en libertad. Pero requerimos el consejo y no decir, escuché que los meta a la cárcel a todos. No puede ser, porque necesitamos de la dirección de Dios, del sustento de la palabra de Dios para determinar de qué manera nosotros estamos actuando de forma justa. ¿Amén? ¿Qué no es una palabra de sabiduría? Una dirección provista por emociones o intereses ajenos a la edificación de la persona en cuestión. Una de mis películas favoritas es Madagascar 2. Y en esa película hay un león que va a enfrentar un duelo con otro y su supuesto tío le da un consejo y le dice, pide pelear con Dipsy. Y Dipsy es un leonzote enorme y el otro todo flaquito y chiquito. Hay personas que van a querer tu ruina y sus consejos estarán influenciados por su corazón y sus emociones. Y eso no es palabra de sabiduría. ¿Cómo saber de dónde procede el consejo o la dirección recibida? Escucha con atención. Un consejo carnal puede darte una ventaja momentánea, pero un consejo basado en la palabra de Dios te asegura la victoria. Amén. Muchas personas hoy día están viviendo de tropiezo en tropiezo porque lo que están buscando es cómo obtener una ventaja momentánea. Entonces ellos piensan y dicen, la Biblia dice que en la abundancia de consejeros hay éxito. En la abundancia del consejo hay éxito. Y entonces van con uno, y van con otro, y van con otro, y van con otro. Solamente están buscando y esperan escuchar lo que quieren oír. Pero cuando la Biblia refiere a esto, está refiriéndose a que hay un seguimiento en tu situación por una persona. Esa es la abundancia de consejo. Entonces, a muchas personas no les gusta que se les diga que lo que deben de hacer es contrario a lo que desean. Pero si solo te digo que tienes que hacer lo que es contrario a lo que deseas, y es palabra de sabiduría de parte de Dios, te está asegurando una cosa, tu victoria.
Pero si solamente es una motivación carnal la que nos está moviendo a decir o a hacer, tendremos ventaja, pero será por un muy poco tiempo. La pregunta obligada es, ¿cómo ejercito este don? Los dones de conocimiento, amados hermanos, son dones que requieren excesiva Biblia y excesiva oración. Porque son dones de revelación. Y si las personas que los poseen no tienen la suficiente Biblia ni la suficiente intimidad con el Espíritu Santo, puede ser que sean personas que hayan iniciado bien, pero que no terminen bien. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Para poder ejercitar este don de palabra de sabiduría, necesitamos oración y mucha lectura bíblica. Y también necesitamos dirección pastoral. La Biblia dice acerca de David que él expresaba lo siguiente: en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es en ese secreto donde Dios le va a dar la estrategia, donde Dios le va a dar la sabiduría para poder aconsejar, para poder ayudar a otros en su necesidad. Pero debe de anhelar el don, debe de desearlo con todo su corazón. He escuchado a padres darles consejos erróneos a sus hijos porque carecen de sabiduría. Y no estoy hablando de experiencia, estoy hablando de la sabiduría que desciende del cielo. Y esta es manifiesta a través del ejercicio del don, el don de palabra de sabiduría. Necesitamos siempre una enseñanza, una instrucción que nos dé dirección acerca de lo que necesitamos. Hay ocasiones en las que la experiencia de las personas al venir a este lugar es que vienen con cientos de preguntas que durante la predicación se responden. Está fluyendo la palabra de sabiduría. Me explico. Lo necesitamos en la iglesia y usted necesita ese don para que ya no esté buscando ser guiado de los astros ni guiado del vecino, sino guiado por Dios, por su Espíritu Santo. Amén. Consideren esto, todos aquellos que tienen la gracia por Dios de que otros se acerquen a pedirles consejo y la gran responsabilidad que tienen. Un consejo mal dado puede traer daños irreparables a una vida. Por eso dice el apóstol Santiago, no quieran muchos de ustedes ser maestros. No quieren muchos de ustedes ser los primeros y dar consejo en todo y meterse en los asuntos de todos, porque ni siquiera saben la enorme responsabilidad que esto conlleva. Hay consejos que no van a impactar la vida de una persona. ¿De qué color me he visto hoy? Pues a ti te va bien el rojo. Ah, bien. No impactan su vida. Pero hay consejos que van a impactar el resto de sus días. La decisión que debes de tomar es esta. Y si tú no das un consejo, escuchando la voz de Dios y aplicando la palabra de sabiduría, tú puedes destruir una vida. ¿Quién quiere dar consejos? Busquemos la palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría nos va a dar la capacidad de poder exponer las verdades de Dios que están ocultas. Dios tiene la solución a todos tus problemas, ¿lo sabes? Amén. La palabra de sabiduría trae ese conocimiento a la luz. Pero muchos de nosotros no estamos viniendo al Señor para obtener la respuesta a lo que necesitamos. Creemos que con nuestra experiencia, nuestra sagacidad o lo que ya hemos escuchado por consenso nos va a determinar el cambio o la mejora, cuando en realidad Dios ya tiene la respuesta. Amén. Siguiente don. Palabra de ciencia. Diga conmigo, palabra de ciencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento.
La palabra de ciencia, también conocida en la Escritura como la palabra de conocimiento, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual el ser humano puede tener acceso a un fragmento, diga conmigo, fragmento del conocimiento de Dios. La persona que tiene el don de palabra de ciencia es una persona que va a tener acceso, cuando el Espíritu así lo determine, a fragmentos del conocimiento de Dios. Este es un don muy necesario, pero también muy ignorado. Es decir, la iglesia lo entiende de manera muy pobre. Es un don muy valioso, porque a través de este don Dios revela lo oculto. A través del don de palabra de ciencia, Dios revela lo oculto. Aquello que está en secreto y que es necesario sacar a la luz. Nadie le había contado a Natán lo que David había hecho. Pero David no había arreglado cuentas con Dios. De modo que había una señal de peligro en la vida de David, y David lo había ignorado. Y entonces Dios le habla a Natán y le dice: ve con David y dile esto y esto y esto. Entonces llega Natán con David y le cuenta una historia, y David se enoja. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú, porque tomaste a la esposa de Urías y a él lo asesinaste. ¿Quién le contó a Natán lo que David había hecho? Nadie lo sabía, solo Dios. Natán tenía el don de palabra de ciencia, y este es un don necesario dentro del cuerpo de Cristo. Escuche, no solamente para exhibir, de hecho, no es para exhibir a nadie. Se ha mal empleado durante muchísimos años. Y la gente que en algún momento llegó a tener ese carisma, lo mal empleó. Pablo dice: la autoridad que hemos recibido del Señor es una autoridad para edificar y no para destruir. Entonces, el empleamiento de este don apunta a la edificación. ¿Qué buscaba Natán con David? Que se arrepintiera, que se volviera al Señor. ¿Y cuál fue el fruto de esa revelación? El arrepentimiento del rey. El rey se volvió a Dios. ¿Cuándo ven ustedes a Natán chismeando lo que Dios le mostró? Pero hay personas que no tienen temor de Dios y que llegan a tener en algún momento alguna impresión, alguna imagen, y lo primero que hacen es: fíjate que vi a fulano y me engana. ¿Será acaso que? ¿Tú qué crees? Yo no digo que todo lo que se atraviesa por tu mente procede de Dios, pero hay personas que tienen el don y no lo saben. Y en lugar de encauzarlo, en lugar de buscar que sea Dios revelándose más, que sea Dios confirmando, que sea Dios mostrando las cosas, comienzan a malbaratar su don y lo utilizan como un medio para destruir en lugar de edificar. Cuando estoy hablando de un fragmento del conocimiento de Dios, me estoy refiriendo a que Dios es omnisciente. Digan conmigo: Dios es omnisciente. Entonces Dios lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Dios sabe todas las cosas. No hay algo que podamos ocultarle a Dios. Entonces la persona que tiene el don de palabra de ciencia tiene acceso a un fragmento de ese conocimiento. ¡Ojo! La persona que tiene el don de palabra de ciencia no lo sabe todo, ni aunque sea un profeta. Porque la Escritura me enseña que cuando el hijo de la tsunamita murió, Eliseo no sabía lo que le había pasado. Dios no me lo ha mostrado. Y estamos hablando de un hombre moviéndose en el oficio de profeta. Él es el don. Dependía de Dios. Por esto digo que David no arregló su vida con Dios, y por eso vino Natán.
¿Quieres evitar los Natán? Arregla tu vida con Cristo. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos ellos. Pero cuando nosotros hacemos a un lado la gracia divina y comenzamos a vivir autojustificándonos, considerando que lo que hacemos es correcto porque lo merecemos, es cuando nosotros nos movemos del lugar y nos salimos de esa gracia. Y entonces Dios, en su gran amor y fidelidad, envía a un Natán para confrontar aquello que viendo no queremos ver. Dios todo lo sabe, pero quien tiene el don de palabra de ciencia solo puede ver lo que Dios le permite ver. ¿Entendemos eso? Amén. En el contexto de la Escritura encontramos al apóstol Pedro ejerciendo fuertemente este don en Hechos capítulo 5. Hechos 5, vamos ahí, rápidamente. Hechos 5, dice la palabra de Dios: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Este era un matrimonio que había vendido una casa y como todos los creyentes habían entendido que para Dios en la gracia no solo era el diezmo sino era el 100%, dijeron vamos a vender nuestra casa y lo damos para la iglesia. Y estos dijeron sí, vamos a hacerlo, pero sabes una cosa, yo creo que es demasiado dinero para los apóstoles, pero va a ser bien visto que demos una cantidad. ¿Qué te parece si sustraemos de esa cantidad y decimos que damos todo? Para que seamos semejantes al menos a nuestro hermano Bernabé, que vendió su terreno en Chipre y que lo puso todo a disposición de los apóstoles. Entonces ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Y entonces llegaron y pusieron el dinero delante de Pedro. Llegó Ananías y le dijo Ananías a Pedro, Pedro, aquí está el dinero con el cual vendí, el que obtuve por haber vendido el terreno. Y Pedro le dice, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Cuando hay palabra de ciencia moviéndose en la iglesia, los chismes descienden. ¿Por qué? Porque los chismosos avientan la piedra y esconden la mano. Solo meten intrigas entre los hermanos. Pero cuando hay palabra de ciencia y se sabe que Dios va a revelar quién fue el chismoso, mejor se callan. Entonces pasaron 3 horas y nadie fue a chismearle a la esposa de Ananías que su esposo ya había muerto. Nadie fue. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Otro ejemplo en la Escritura lo encontramos claramente con Eliseo también. Eliseo y Giesi y el general del ejército, Naamán. Naamán el sirio viene a ver a Eliseo y Eliseo ni siquiera sale a verlo. Y Naamán se ofende porque esperaba que Eliseo saliera y lo atendiera y le diera una hora de consejería. Él era un vidente y sabía lo que necesitaba. Decía, ¿para qué lo entretengo 1 hora si lo despacho con 3 palabras? Entonces le dijo, ve y sumérgete en el Jordán 7 veces y serás sano. Este estaba muy enojado.
Y entonces, finalmente, ustedes conocen la historia, fue convencido, lo hizo, y regresando de gratitud quería darle dinero, y quería darle riqueza, y quería darle joyas, y quería darle vestidos a Eliseo, y Eliseo dijo: vete, yo no voy a tomar nada de ti. Pero Giesi, el criado de Eliseo, dijo: ¿cómo Eliseo ha sido tan buena onda con este sirio y no le ha pedido nada? No se dio cuenta que ahí traía los Versace, los Hugo Boss. No se dio cuenta de nada de eso. Yo lo voy a alcanzar. Y le dijo: ¿sabes qué? Acaban de llegar unos hermanos de lejos, unos misioneros. Deberías de haberlos conocido, se te parte el alma. Pero Eliseo me manda para decirte que si tienes algunos trajecitos Hugo Boss, son como de mi complexión los chavos. Si quieres yo me los pruebo para llevárselos. Y el sirio dijo: está bien. Le dio los trajes y Giesi corrió y los escondió. Y llega con su amo, con Eliseo, y Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes, Giesi? Y a Giesi se le había olvidado que su señor era vidente. Y le dice: ¿tu siervo no ha ido a ningún lado? Y le dice Eliseo: ¿no estaba allí también mi espíritu contigo cuando ese hombre bajó a darte los Versace, los Hugo Boss? ¿Es tiempo de que estés buscando lo tuyo antes de estar buscando el reino de Dios y su justicia? Por cuanto has actuado así, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Lo oculto, revelado, para traer rumbo. La palabra de ciencia es necesaria en la iglesia. Pero no piense usted que es para infundir miedo. No piense usted que es para sacarle todos sus secretos a la luz y que su vida íntima, su vida privada se convierte en algo público dentro de la iglesia. Eso se hizo durante mucho tiempo y ni siquiera con el ejercicio del don. Era gente chismosa, que se enteraba y que hacía sus conjeturas en su mente y soltaba el chisme. Y era chicle y pegaba. Y entonces la gente, en lugar de darse cuenta del daño que se le estaba haciendo a la iglesia, entronizaban a estos y decían: tiene palabra de ciencia. Ignoraban el don. Hay personas que están ignorando fuertemente cómo opera este don y comienzan por revelaciones espirituales dadas por Dios, y escuche, pero terminan poseídos por espíritus de adivinación. Hay personas que tienen tanta ansia por conocer y saber lo que está oculto, que sin saberlo comienzan a abrir su vida a espíritus inmundos, porque ya no tienen intimidad con el Espíritu y dejan de buscar a Dios a través de las Escrituras. Esta es la lámpara. Dentro del tabernáculo había un solo candelabro, que era la única fuente de luz dentro del tabernáculo. Esto habla de que el Espíritu Santo es la única fuente de revelación para el cuerpo de Cristo. Pero cuando usted deja de buscar al Espíritu Santo, deja de buscar en la palabra de Dios la dirección y solamente quiere comenzar a tratar de descubrir qué oculta fulano o mengano, usted espiritualmente se está exponiendo a que espíritus inmundos de adivinación vengan a su vida y entonces comiencen a hablarle mentira. Hay muchas personas que han comenzado por el Espíritu y terminan por la carne. Y terminan bien endemoniados. O muchos otros terminan con delirios, súper confundidos por todas las ideas que dan vueltas en su cabeza. ¿Qué no es el don de palabra de ciencia? ¿Qué no es este don? Lo que siento. Diga conmigo, lo que siento. Hay muchas personas que dicen: es que vi a tal persona y sentí una víbora en el estómago. Oiga, si no desayunó y ya son las 8 de la noche, obviamente va a sentir cosas. Pero de verdad hay personas que dicen: es que vi y sentí.
Otros lo que pseudo ven, veo una sombra detrás de Luis. Hay una sombra ahí. Volteen si tiene una sombra, como le da la luz. Si tiene una sombra, o sea, obvio. Pero esas personas dicen, hay una sombra ahí. El diablo. Ven más las tinieblas, pero jamás hablan de un encuentro con el Espíritu Santo. Jamás te hablan de un pasaje de la Escritura que les haya sido revelado y que traiga luz a la situación. Ven más al diablo que a Dios. Pero eso sí, los que ignoran, los entronizan y dicen, no, tienes revelaciones que no inventes. Hasta la piel se te pone chinita cuando te dice, hay una sombra detrás de ti. ¡Ay! ¿Qué es eso? Hay personas que dicen, veo que un espíritu te está rondando. ¿En qué te están ayudando? ¿En qué te están edificando? ¿Cómo te están dando dirección? No entienden los delirios de su propia cabeza. Porque muchas de esas personas son personas que tienen problemas personales y tienen una grande, pero muy grande imaginación. Otros dicen lo que su mente exige que declaren. Te he observado y Dios me muestra que ahí en tu casa, a un lado de tu buró, tienes debajo de él un zapato. Sácalo y quémalo, porque ahí está un demonio. De verdad. No crea que esto lo inventé. Todo esto lo he escuchado. ¿Tiene un caracol en su sala? Ahí vive un demonio. ¿De dónde sacan eso? Créame que usted es más deseable para ese demonio que ese zapato o ese caracol. ¿No dice la Escritura que cuando un espíritu inmundo es expulsado de una persona, anda por lugares desérticos buscando dónde hallar descanso y después dice, volveré a mi casa de donde salí? No anda buscando caracoles ni zapatos, anda buscando al ser humano. Porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Por eso un ser humano es deseable para ser poseído. Pero andamos jugando con tonterías que ignoramos. Y nos la damos de evidentes. Veo sombras por todos lados. Bueno, pues quítate ya la venda, ¿no? O sea, no ves claramente por qué. Porque careces de una revelación espiritual, porque careces de conocimiento bíblico, porque careces de una intimidad con el Espíritu Santo. Hay personas que están dirigiendo sus vidas por revelaciones procedentes de sueños que no tienen ningún trasfondo espiritual. Y a esto ellos le llaman conocimiento revelado de Dios. Es que Dios me reveló que esto va a suceder así y así y así. Y se exponen a la influencia de su sueño y nada de lo que en el sueño vieron sucedió. ¿Por qué? Porque se dejan llevar más por su impulso emocional que por pedirle dirección al Espíritu Santo en relación a lo que soñaron. Dios puede hablar a través de sueños, sí, pero no debemos de equiparar el contenido de un sueño con lo que la palabra de Dios ya nos está hablando. Entonces tenemos que aprender a juzgar. Muchas personas hoy día caminan en ignorancia de las Escrituras y por esto hacen locuras en nombre de la fe, sin ningún sustento bíblico, ni apegados a la doctrina. Porque eso es importante de evaluar. Toda enseñanza debe de pasar por el filtro de la Escritura y debe de ser armónicamente correcta, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y no solamente esto, debe de ser coherente y congruente con la doctrina. Pero se soltó un mover hace unos años en la iglesia, cuando fue el boom de lo profético,
que muchas gentes ya veía surgir, como hoy apostolitis. Hace 10 años era profetas por todos lados y todos veían demonios por todos lados. Y tomaban pasajes de la Escritura sin un entendimiento, sin una base doctrinal, para supuestamente ellos hacer guerra espiritual. Y llegaban a sus santuarios y lo que hacían era vertirles chorros de aceite a las paredes. Vamos a hacer guerra espiritual, y salían en brigadas de autos derramando aceite en la avenida principal, vino y sal. Porque esa era una forma de contrarrestar los espíritus territoriales. Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Deja de gastar gasolina y dobla tus rodillas y métete con Dios. Hace algunos años salió en las noticias que una cabeza olmeca fue dañada por un grupo de cristianos porque le vertieron aceite y vino y manchó ese ejemplar, porque estos decían que detrás de esa cabeza había demonios, basado en lo que Pablo dice, que detrás de cada ídolo hay demonios, pero no entienden lo que la Biblia dice. Cuando Pablo dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, no se está refiriendo a la virgencita que está en casa de su mamá y que cada vez que usted abre la puerta la ve. No, se está refiriendo a que el trasfondo de ese culto idolátrico es demoníaco. Todo aquello que te desvía de poner tu mirada en Jesucristo es demoníaco, es del anticristo. Pero no se está refiriendo a esa figurita. Tú llegas y muy valiente, soy un Gedeón, y le das un mazazo y lo rompiste y te van a pedir que lo pagues porque era de Talavera. ¿Ah? Gánate a la gente y ellos tendrán convicción de dejar a un lado aquello que les ataba de Cristo, aquello que les separaba de Él. Y ya dejen de hacer locuras. Métase a la Biblia. ¿Qué más no es palabra de ciencia? Un espíritu de adivinación operando a través de una persona. Hay personas que están endemoniadas dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no han tenido un genuino arrepentimiento y no han nacido de nuevo. Entonces llegan con aquellos pastores que ignoran las Escrituras y le dicen: pastor, yo tengo un don de parte de Dios. Lo ejercía antes para el mal, pero ahora lo ejerceré para el Señor. ¿Y qué hacía usted? No, pues adivinaba. ¿Le puedo decir el color de su ropa interior? Y trae acá la rotura, ¿no? Conjeturas sin sentido. Y a veces la gente que no sabe se deja impresionar por esto y dice: sí, adelante, ayúdeme a ministrar a la gente. Pastor, no sabes el problema en el cual estás metiendo a tu iglesia. Porque somos responsables de ustedes. Y por este motivo yo tengo que ser tan directo y sacar ejemplos que se están dando hoy día, porque los quiero proteger. Tampoco es palabra de ciencia una persona muy bien informada de toda tu vida por lo chismosa que es. Sí, créame, hay personas que te están observando siempre. Y entonces se dan cuenta, de repente, yo que soy poco expresivo, ¿verdad? Que volteo y veo a mi esposa y le hago: algo tiene. ¿Te diste cuenta cómo le alzó la ceja? ¿Viste? ¿Viste nada más? No, de seguro. Y empiezan a armar una historia. Y entonces, aunado a eso, como están siempre viendo, se añade otro detalle y otro detalle, y ya tienen su historia. Entonces, después nada más lo matifican de espiritualidad y dicen: Dios me reveló. Siento del Señor que este es el problema de tal hermano. Porque escuchó con su oído biónico. ¿Sabe que hay personas que tienen oído biónico?
O otros que tienen el don de leer los labios cuando hablan. Se te quedan viendo así. Y ya acá en su cerebro está todo escribiéndose, todo lo que dijiste. Ya hasta si quiere usted mejor hable el idioma de la F para que no le descubran. Va a decir esa persona, ¿ahora qué está hablando? No entiendo lo que dice. Eso no es palabra de ciencia. Personas que están informadas y que de repente cuando les toca ministrarte o hablar contigo, te sacan cosas que tienen por naturaleza conocimiento de tu vida. Y que se enteraron por terceros y dicen, a mí Dios me está revelando algo, pero quiero que tú me digas, confírmame, ¿cómo anda tu vida en esta área? Cuando ya es público. Entonces, no seamos ingenuos en la forma de conocer los dones del Espíritu. Dice la Escritura, seamos ingenuos en pecar. Ahí sí no peques. Pero no ignoremos los dones de Dios y cómo estos operan. ¿Amén? Amén. Si usted tiene este don y no sabe qué hacer, escuche con atención. Prohibido andar contando y generando chismes. Si Dios le está revelando algo, tiene que venir con sus pastores, hablar con ellos, o en su ausencia, con los ancianos. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando de un caso muy delicado, porque el no ejercicio de este don de manera correcta es destructivo. Por eso no mencioné aquí con sus líderes. Dije, con los pastores o con los ancianos. ¿Ok? Porque es bien importante cuidar a la congregación. Siguiente. Don de discernimiento de espíritus. Diga conmigo, discernimiento de espíritus. Primero a los Corintios 12:10. Y dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 10. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus. Diga conmigo, discernir espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual el ser humano puede conocer el origen o trasfondo de una manifestación o situación espiritual. A saber, esta puede ser divina, humana o diabólica. El discernimiento de espíritus es necesario en la iglesia. Este es un don poderoso. Todos los que tienen aspiración a ser pastores necesitan de este don. Y más adelante lo voy a decir. Pero este don no es el de sospecha. No es sospechosismo. Es revelación del Espíritu Santo. De algo que está ocurriendo en la vida de una persona o está detrás de una situación. ¿Ok? A través de este don, como su nombre lo indica, Dios revela trasfondos espirituales que van más allá de lo que las palabras o actitudes muestran. Hay personas que saben mostrar una fachada y siempre están diciéndote estoy bien, estoy feliz, soy la persona más exitosa del mundo, pero en sus vidas hay algo que no cuadra, hay algo que no les permite funcionar. Cuando esas personas se exponen a la administración, el Espíritu Santo a través de este don revela cuál es la situación de origen que mantiene a esa persona en ese estado. Entonces, es necesario este don dentro del cuerpo de Cristo. En la iglesia continuamente se habla de aquellos que no obedecen a la fe, de aquellos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, y también se refiere a aquellos que son lobos disfrazados de ovejas. La palabra de Dios nos habla acerca del peligro de las zorras pequeñas y situaciones que de no controlarse, pueden convertirse en un peligro para la iglesia de Dios.
Por este motivo es que el discernimiento de espíritus es básico y súper necesario al interior del cuerpo de Cristo. Necesitamos discernimiento. Cuando este don opera, nos da a conocer de forma sobrenatural qué hay en el trasfondo de una persona, el por qué su condición o cuáles son sus verdaderas intenciones. Porque hay personas que van a llegar a tu vida con la salamería por delante. Te van a hablar siempre bien de ti, van a querer llamar tu atención, van a querer de alguna manera captar tu atención y ganar tu amistad para después destruirte. El discernimiento de espíritus te va a ayudar para poder distinguirlos de entre los demás y entonces poder caminar sin daño en tu vida. ¿Ok? La Biblia nos muestra este don operando también de forma poderosa en la vida del apóstol Pedro. Y vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos del 9 en adelante. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Fíjese nada más. Era un hombre que practicaba la hechicería, pero para los que no conocían el Evangelio, creían que lo que él tenía procedía de Dios. ¿Cuánta gente hoy no está cautiva por las mentiras que le dan en la nueva era, en el Feng Shui, y que llámeme y yo le voy a hacer una magia blanca a su casa, a su negocio? Y están cautivos porque no saben discernir. Y dice la palabra de Dios: los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Satanás tiene poder, pero Jesucristo tiene un poder ilimitado. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y dice la Biblia, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Este hombre está exponiéndose al don del apóstol. Y el apóstol está viendo a través de la palabra de ciencia la condición de Simón el hechicero. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala actitud. Verso 23. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Pedro está discerniendo lo que está pasando con Simón. Y le dice: estás en peligro. Porque el trasfondo de tu actitud me dice que estás a punto de desviarte de la verdad que has profesado. ¿Requerimos en la iglesia el discernimiento de espíritus? Claro que sí. La iglesia necesita de este don para saber si procede de Dios esa manifestación o no. La iglesia necesita de discernimiento de espíritus para evitar ser engañada. Escuche con atención, iglesia. No todo lo que suena bien o se siente bien procede de Dios. Hay personas que vendrán a tu vida con palabras lisonjeras
Querrán atraerte para después destruirte. El discernimiento te va a ayudar. A través del discernimiento podremos saber incluso si una persona poseída ha quedado totalmente libre o si solamente ese espíritu inmundo se ha escondido. ¿Cómo sabes si alguien quedó completamente libre? ¿Le hago la prueba de Jesús vino en carne? ¿Eso qué? ¿Por qué quienes dicen, pregúntale al endemoniado, ¿Jesús vino en carne? Y cuando te responda, sí, vino en carne, entonces dirás, está libre. ¿Qué es eso? Juan no está enseñando eso. Cuando Juan dice, si un espíritu confiesa que Jesucristo vino en carne, el tal procede de Dios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la vida del ser humano debe de ser semejante a la vida de Cristo, porque solamente teniendo el Espíritu de Jesús en nosotros es que podemos llamar a Jesús Señor, porque nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Entonces entendemos que Jesús en su naturaleza humana compartió nuestra naturaleza y que Él pudo agradar al Padre y que nosotros podemos agradar al Padre. Quien viva y quien predique este mismo mensaje con su vida, ese procede de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Y no es para que le andemos preguntando a los endemoniados, ¿Jesús vino en carne? Sí, ya está libre. No. ¿Cómo puedo saber si ese espíritu inmundo que estaba al principio gritando, ahora solo se escondió? Porque se van a esconder, se cansan. Y entonces quieren pasar desapercibidos, como cuando nosotros salimos a circular en la avenida principal, donde hay retén, y nos damos cuenta que ese día no circulamos. Que no me vean hasta debajo. ¿Ah? Así son los demonios, que no me vean. Porque si me ve, me va a sacar. Entonces, se esconden. ¿Qué te dice a ti que esa persona ya no está endemoniada y que realmente ya está libre? El discernimiento. ¿O qué te dice que esa persona no está endemoniada, pero está moviéndose en la carne? Había una mujer en una iglesia que se hacía la endemoniada. Y cada vez que tenía el pastor enfrente, se enchamucaba, lo pongo entre comillas. Y lo que ese demonio hacía era obligarla, lo pongo entre comillas nuevamente, a quitarse la blusa. Entonces, y se empezaba a desvestir delante del pastor. Un siervo de Dios la vio y discernió. Y entonces dijo, esta mujer no está endemoniada. Y cuando ella hizo su show de... que se acerca y que le pone tremendo pellizco. Y ella que empieza a gritar, y le dice, hermana, quiero hablar con usted. Cuando una persona está endemoniada, no tiene conciencia de lo que en torno a ella sucede, porque la posesión se lo impide entender. Y usted está respondiendo a algo que físicamente se está dando. ¿Qué pasa? Tuvo que confesar que le gustaba el pastor y quería todo con él. Entonces, necesitamos el discernimiento para no andar viendo demonios por todos lados. A veces es la mala actitud de la persona y no que tenga un espíritu inmundo. Se cuenta de Gigi Ávila, estaba en una campaña de evangelismo, de milagros, y había una mujer que cada vez que estaba él viéndola, o que él predicaba de ese lado, abría las piernas y se subía a la falda. Y cada vez que él pasaba en ese cuadrilátero y volvía a esa zona, esa mujer hacía lo mismo. Hasta que le dijo, ya saben cómo habla él, señorita, o se calma, o le pido a la gente que de seguridad que la saque. Fue la última vez que lo hizo. Discernimiento. Cualquier otro diría, tiene espíritus de seducción. Es su carnota. No necesariamente hay un espíritu inmundo en una persona para buscar esta clase de cosas. Hay pasiones dentro de nosotros. Y Santiago nos habla claramente acerca de eso. Hay situaciones que nosotros mismos provocamos y siempre queremos culpar al diablo. No es omnipotente, Él no puede sobre tu dominio propio, Él no puede sobre tu libre decisión, tú lo decides. El discernimiento nos va a ayudar a entender eso. ¿Qué cosas obedecen a una decisión humana
¿Y qué cosas están siendo generadas por demonios? ¿Y qué otras son provocadas por Dios? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Victor Richards, él narra en uno de sus libros, él no pudo volver a hablar inglés durante casi 3 horas. Ya temía no volver a hablar inglés. No podía, el Espíritu Santo estaba con tal poder sobre su vida, que estaba hable y hable y hable y hable otras lenguas. Testimonios de personas que cuando el Espíritu Santo ha venido con poder sobre sus vidas, están brincando por 10 horas continuas, no pueden parar. John Kilpatrick, uno de los padres del avivamiento en Pensacola, California, se dice que en una ocasión estaba la iglesia recibiendo una visitación del Espíritu Santo bien tremenda. Y estaba habiendo cultos de avivamiento muy fuertes. La gente estaba llegando por millares a la reunión. Y en una ocasión él va a predicar y comienza a ver como burbujas de jabón, bombitas de estas que andan en el aire. Y él se molesta y dice, ¿quién está jugando ahorita antes de la predicación? Y empieza a buscar quién tiene las burbujitas. Y le habla el Espíritu Santo y le dice, es mi virtud sanadora. Hoy suelto un mover sobrenatural de sanidad sobre esta casa. Entonces él entiende, discierne y le dice a la iglesia, hoy Dios va a sanar a los enfermos, pasen. Y habla de un culto de horas glorioso, sanidad tras sanidad, milagro tras milagro, liberación tras liberación, porque pudieron escuchar la voz de Dios y discernirlo. Quien no sabe discernirlo, asfixia el mover del Espíritu. No disciernen los tiempos, no disciernen lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y también como nos sirve para detectar dónde hay un demonio o dónde hay payasada, también nos sirve para entender lo que Dios quiere hacer. A través del discernimiento, Dios empieza a decir, lleva a la iglesia en este sentido, en este rumbo, ahora muévete así. Pero quien no discierne, no sabe. Tu iglesia necesitas pedirle a Dios discernimiento de espíritus para conocer en totalidad aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Yo digo que el discernimiento de espíritus es la brújula que la iglesia del siglo XXI necesita con mayor urgencia. Es nuestra brújula, nos va a indicar hacia dónde movernos. ¿Qué no es el discernimiento? Tener una actitud de sospechosismo. Hay quienes decían, yo tengo discernimiento y cierro mis ojos para que Él me revele. Y estaban así, y veían a uno, Él. Y mientras más hacían así como fuerza, creían que Dios les revelaba más. Intimidaban a la gente con sus ojos. Así esa mirada del loco, no. ¿Qué onda? De seguro, tú escondes algo. Al rato hablamos. ¿Se da cuenta? ¿Qué no es el discernimiento de espíritus? Es vivir desconfiado. Hay personas que son desconfiadas por naturaleza y de todos dudan. Eso no es discernimiento. No es discernimiento dejarnos llevar por apariencias o sugestiones, por lo que percibimos con nuestros sentidos y creemos que eso es discernimiento. No es discernimiento ver demonios en todo lugar. Hay personas que incluso les inventan atributos. Su hijo tiene un fuerte dolor de estómago y temperatura y se está quejando desde hace horas. Es el espíritu del refrigerador. Comió algo echado a perder. Tiene un problema estomacal, infección, seguro. Dice, no, es el espíritu del refrigerador. Imagínense. No podemos dejarnos llevar por las apariencias. La iglesia de Jesucristo no se edifica con sabiduría de hombres, se edifica en el poder de Dios. Amén. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor.